¿Qué son los famosos casos del latín? A eso vamos a responder en este vídeo. Primero vamos a explicar qué son los casos gramaticales en general, luego lo vemos concretamente en latín, comenzando por los dos más básicos, el nominativo y el acusativo, y eso lo vamos a practicar con unas frasecitas, y para terminar veremos un poco de vocabulario, que seguro que aprendéis más de una cosilla no solo del latín, sino también del español. Entonces, ¿qué son los casos gramaticales? La terminación de sustantivos, adjetivos, pronombres cambia dentro de una misma palabra para indicar la función sintáctica de esa palabra en su oración. ¿Es el sujeto? ¿Es el objeto directo? Por ejemplo, en estas frases tenemos un chico, Juan, y tenemos una chica, Lucía. Si decimos él me ve, yo no lo veo a él, ¿se entiende? Pues vemos que tanto él como lo se refiere a Juan. Juan me ve, yo no veo a Juan. Pero en la primera frase, Juan es el sujeto, entonces el pronombre es él, pero en la siguiente, yo no lo veo, Juan es el objeto. Y la forma del pronombre es lo. Y básicamente lo mismo en frases como ella me ama, Lucía me ama, yo no la amo a ella, yo no amo a Lucía. En español y muchas otras lenguas, los sustantivos y adjetivos no tienen casos gramaticales, pero vemos que sí quedan restos de casos en los pronombres. En cambio, en latín sí que tenemos casos en sustantivos y adjetivos. Y como decíamos, vamos a ver los dos más básicos, el nominativo, el caso para el sujeto, y el acusativo, el caso para el objeto directo. Entonces tenemos, por ejemplo, puella amat pupam. La niña ama a la muñeca. Pero ojo, en latín esto también podría decirse pupam amat puella. Vemos que las palabras son las mismas, el orden cambia. En latín el orden no importa para el significado, no importa para la función sintáctica. Lo que importa son las terminaciones, las desinencias. En este caso, a para el sujeto, am para el objeto directo. Y eso es lo único con lo que nos tenemos que quedar para este vídeo. Entonces, vamos a hacer unas prácticas, típicas frases con huecos, y esos huecos hay que rellenarlos con a o con am. En cada frase voy a poner la traducción al español para que no quepa ninguna duda y, según esa traducción, la misión de esta actividad es rellenar los huecos con la terminación a o am. Yo en el vídeo voy a dejar una pequeña pausa para que tú pienses, pero si lo consideras, puedes pausar el vídeo para tener algo más de tiempo. Entonces la solución de esta frase es pictura puellam delectat. Como habíamos dicho, en latín el orden de palabras es sumamente libre, lo que importa son las terminaciones, entonces otras variantes de esta misma frase podrían haber sido puellam pictura delectat o pictura delectat puellam o puellam delectat pictura, etc. Entonces, vamos allá. La túnica deleita a la niña. Puellam túnica delectat. La sierva ve el dibujo ahora. Picturam serva nunc videt. La sierva no lleva la muñeca. Serva pupam non portat. ¿Quién tiene el amuleto? Quis bullam habet. Y esta tenía un poco de truco, podemos decir, porque solo había un hueco. Entonces aquí había que identificar que el sujeto ya lo tenemos en quién. Quis. Bullam es el objeto directo. ¿Quién ama la paloma? Quis columbam amat. Vemos que aquí esencialmente tenemos lo mismo. La niña y la sierva contemplan la isla. Puella et serva insulam spectant. La túnica y el amuleto deleitan a la niña. Túnica et bulla puellam delectant. La niña contempla la isla ahora. Puella insulam nunc spectat. La sierva cuida a la niña. Puellam serva curat.
cuidadín, cuidadín con el orden de las palabras, que aquí más de uno habrá puesto puella servam curat. Pero no, es la sierva la que cuida a la niña. Sujeto, cuida, objeto directo. Y la última, la tierra bárbara es hermosa. Terra bárbara pulcra est. No debería haber sido demasiado complicado. Cuestión de entender los casos latinos, saber lo básico de la sintaxis española, sujeto y objeto directo, y poco más. Y ahora, como decía, vamos a ver un poquito de vocabulario. Para un hispanohablante, la mayoría de estas palabras eran fácilmente deducibles, pero aún así, vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, pupa es el origen del inglés puppet, por supuesto a través del francés. En inglés, puppet es marioneta, al fin y al cabo la marioneta es una especie de muñeca. De pictura tenemos el cultismo pictórico y también tenemos pintura. De delectat, la traducción directa es tal cual deleita, pero de aquí también proceden palabras como delicioso, al fin y al cabo es algo que nos deleita, e incluso delicado, y a su vez de delicado sale delgado. Luego tenemos serva, de ahí sale directamente sierva, y también sirviente, sirvienta, el verbo servir, etc. Luego tenemos el latín nunc, ahora, y ojo, no pongo una flecha porque el inglés now no procede del latín nunc, pero sí tienen el mismo origen. Entonces, bueno, curioso. Luego de columba, la paloma, tenemos Columbus, que es la versión en latín de Cristóbal Colón. Entonces, básicamente, el apellido significa algo así como el palomo. Y a su vez, de Columbus viene el nombre del país de Colombia. De ínsula, isla, tenemos península, literalmente casi una isla, porque no está totalmente rodeada por agua, pero casi por completo. E incluso tenemos la palabra insulina, que, como dice el diccionario, es una hormona segregada por los islotes de Langerhans, etc. También tenemos de spectant, palabras como espectáculo, algo típicamente que se contempla. El espectador, pues el que contempla un espectáculo. De terra, por supuesto, tenemos tierra, eso es demasiado básico. También tenemos terreno y terracota, que viene del italiano terracotta, literalmente tierra cocida, del latín terra cocta. Y luego de pulcra tenemos el adjetivo pulcro, el sustantivo pulcritud, etc. Que ojo, por lo general es un falso amigo, porque el latín significa hermoso, bello, bonito, mientras que pulcro por lo general en español significa limpio. Y al menos para mí estos son dos significados bastante diferentes que por supuesto están más o menos relacionados, pero son bastante diferentes. Aún así, el diccionario de la RAE los incluye en la misma acepción, curiosamente. Dice pulcro, aseado, esmerado, bello, bien parecido. Y por último tenemos de una sola palabra, portat, de donde tenemos portable, portátil, etc. Es decir, que se puede llevar. Pues si a esa raíz le añadimos prefijos, tenemos bastantes verbos. Entonces, importar es llevar adentro. Exportar es llevar afuera. Reportar literalmente es llevar de vuelta o traer de vuelta. Entonces esto nos tenemos que imaginar que un periodista o un reportero se va a otro país, por ejemplo, y trae de vuelta las noticias a su país de origen. Transportar es llevar a través y soportar tenemos el prefijo so que procede de sub. Entonces es llevar desde abajo. Entonces, por ejemplo, el soporte del monitor es lo que lo mantiene desde abajo. Entonces, bueno, ahí queda algo de vocabulario. Quien más, quien menos habrá aprendido al menos una cosa. Por supuesto, podría haber dicho muchísimas otras. Si se os ocurren y queréis compartir, podéis hacerlo en los comentarios. Y si te ha gustado este aperitivo de latín y quieres más, ve y empieza el reto de latín para leer textos desde el primer momento sin centrarte en la gramática ni en diseccionar frases.